la hora se pasó. Y entonces me voy a referir rápidamente al presupuesto, ¿no? Este presupuesto lo elabora el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, ¿no? Todos los jefes de pliego de las distintas, digamos, instituciones del Estado, desde los ministerios, de los ministros, porque los ministros son responsables de pliego de su respectivo sector, los rectores de su respectiva universidad, y así de todos los organismos autónomos, organismos reguladores, ¿no? Todos los presidentes, los jefes, ahí tienen que alcanzarle al ministro de Economía sus respectivos presupuestos, ¿no? ¿Ya? Para que el ministro de Economía lo resuma, lo consensúe y él lo sustente ante el Congreso. Y para eso tiene plazo hasta el 30 de agosto, justamente este 30 de agosto se vence. Ya tiene que ir a presentarse antes del 30 de agosto para sustentar lo que el Ejecutivo considera va a ser su presupuesto a aplicar el año 2023. ¿Verdad? Ya. Y el Parlamento tiene 2 meses o 3 meses, ¿no? Desde septiembre, octubre, noviembre, hasta 30 de noviembre, para acordar, ¿no? Hacer algunos ajustes y promulgarlo como ley, ¿no? Ley general presupuesto, ¿ya? Público. Ese es el trámite, ¿ya? Lo elabora el Ejecutivo, lo plantea al Congreso y el Congreso lo aprueba mediante ley, ¿ya? Entonces ese es el procedimiento, ¿no? ¿Ya? Y el presupuesto en sí, ¿qué elementos presenta, o mejor dicho, cómo está estructurado? No como cualquier presupuesto, tiene que tener su fuente de ingresos activos, ¿cierto? Y su fuente de gastos, salidas, obligaciones, ¿verdad? Entonces, ambos. Proyectado, por supuesto, para el siguiente año, ¿no? Es una estimación, una proyección que se hace. Dentro de los ingresos, hay 3 tipos de rubros ahí de ingresos. Ingresos corrientes, ingresos de capital, ingresos financieros, ¿no es cierto?, por préstamos, etcétera. Eso en el lado de ingresos. Y en el lado de gastos, igualmente, ¿no? Hay 3 rubros de gastos: gastos corrientes, gasto de capital y gastos financieros, ¿no? Gastos de amortizar deuda, de pagar intereses. Entonces, así está estructurado, de esa manera. Ahora, ¿qué son ingresos corrientes? La captación diaria de los distintos tipos de tributos. Diariamente uno paga tributos al comprar en la tienda, ¿no? Entonces está pagando su IGB diariamente, ¿no? Sí. 1 minuto, por favor. Esperando. Ya, continuamos. Ya. Deuda pública. La deuda pública total, ¿no? Bueno, en esta clase falta explicar esta última parte, ¿no? Pero le está explicando qué parte tiene el presupuesto, de ingresos y gastos, ¿no? ¿Ya? Y en esta clase de ahora está este punto de la deuda pública, justamente, ¿no? En el lado del gasto. ¿Ya? Entonces, todos los ingresos que se obtienen, ¿cierto? Ingresos corrientes, ingresos diarios, ¿cierto?, que recibe el gobierno. Los ingresos de capital son ventas de propiedades del Estado, ¿no? De empresas, en fin, terrenos, que
vende el Estado o que el Estado da en concesiones, ¿no? A privados. Entonces, esa parte entra a ingresos de capital, ingresos, ¿no? Y en la parte de financiera, los préstamos que solicita el Estado a acreedores internacionales o nacionales. Y esto generalmente lo hace a través de la emisión de bonos soberanos, ¿no? Para financiar sus exceso de gastos, sus déficits, ¿no? En los presupuestos que se estructuran cada año, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el lado de ingresos. Y el lado del gastos es la otra partida, ¿no? La otra partida que dice que estos ingresos que he recaudado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a gastar? Gastos corrientes es el gasto diario que asume el gobierno. ¿Y en qué gasta diariamente el gobierno? En atender, pues, en hospitales, en instituciones públicas de colegios, etcétera, programas sociales, en fin, todo diariamente gasto corriente. Pero también el más fuerte rubro de gasto corriente es el pago de planilla, salario, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tiene el sector público de trabajadores? 1.600.000 aproximadamente. Es fuerte. Ese gasto, el mayor peso, ¿no? Del gasto corriente es el gasto de salarios. Eso se llama planillas, ¿no? Gastos corrientes. No se olviden porque eso es el primer rubro de gasto. Y luego el gasto de capital es construcción de obras de infraestructura, desde un canal de regadío hasta un puerto, un aeropuerto, ¿no? Ahorita está construyéndose, por ejemplo, el puerto de Chancay, ¿no? Al norte de Lima, ya una mega obra, ¿no? Entonces, y ese es lo afronta el gobierno, ¿no? Completo, con endeudamiento, por supuesto. Y hay que devolverlo, ¿no? Como hemos explicado ya anteriormente. Entonces, y luego esta parte, ¿no? Esos gastos, ¿no? De préstamos, hay que afrontar. ¿Quiénes son nuestros acreedores? Ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Tanto nacionales como extranjeros, ya no residentes. Muy bien. Ya, entonces, este es el primer punto. Ahora sí ya voy a pasar, lo que acabo de explicar es lo que en la clase anterior, al final, debía hacerlo, ¿no? Pero la hora se vence y se pasa rápido. Ya, entonces ahora vemos estos dos puntos, ¿no? Deuda pública total, la deuda y obligación que tiene el Estado frente a los que le han prestado dinero al Estado, ¿no? Ya, les han prestado dinero al Estado. Y el Estado, entonces, tiene que devolver esos préstamos y pagar los intereses. ¿Ya? Hay dos tipos, sin embargo, de deuda acá, ¿no? Que se pone en la pública interna y la deuda pública externa. Esto es la deuda que ha recibido o que tiene el Estado peruano, ¿no? Los distintos gobiernos tienen que cumplirlo, devolver. ¿Ya? ¿Qué es la deuda pública interna? Lo que el Estado, pues los distintos gobiernos han asumido como obligación al haber solicitado, ¿no? Préstamos. Acreedores nacionales. Bueno, ¿quiénes son los acreedores nacionales? Las personas naturales o jurídicas residentes, ¿no? Peruanos, que vivimos acá en el Perú, o extranjeros que residen acá en el Perú, que tienen sus empresas, su trabajo, en fin, ¿no? Esos son residentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque viven en el Perú, ¿no? Y entonces esta persona jurídica, compramos bonos, por ejemplo, ¿no? Compramos bonos. ¿Por qué? Porque nos van a pagar vamos a ganar un interés, ¿no? En algunos 3, 4, 5 años. Y el Estado nos tiene que reconocer no honrar ese pago, ¿verdad? Ya 96.1% de bonos soberanos. La mayor parte de acreedores que compran los bonos al Estado, que las emite en la bolsa de valores, son residentes.
son acreedores, ¿no? Del gobierno. Compramos los bonos, los títulos, y le estamos dando dinero al Estado, ¿ya? ¿No? Comprando estos bonos. Somos los acreedores del Estado. Pero no solamente las personas naturales o empresas compran los bonos, ¿no? También en la ONP, la Oficina Nacional Previsional, también compra. Banco de la Nación también, BCR un poquito, ¿no? Y otros, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto que aquí se pone son los acreedores o los que han prestado dinero al Estado, ¿no? Comprando los bonos, etcétera, ¿ya? Entonces, eso. Esto es residente, ¿no? Deuda pública interna, ¿no? El Estado debe a peruanos y a extranjeros que vienen residentes, ¿no? Ya, ahora, deuda pública externa es la obligación que el Estado, los distintos gobiernos, tienen que cumplir frente a acreedores internacionales, que son aquellas personas naturales, como decía acá en el resumen, o jurídicas empresas no residentes. O sea, la categoría de extranjeros, ¿no? Conceptualmente corresponde a no residentes, ¿no? Que no viven acá en el Perú, sino son los que viven en los países vecinos, ¿no? En Chile, Argentina, o en Estados Unidos, Japón, España, etc. No residentes o extranjeros, ¿no? Extranjeros, pero que no vienen a Perú, ¿no? Porque si viven en Perú ya son residentes, ¿ya? Entonces eso hay que distinguir. ¿Y quiénes son nuestros acreedores? ¿Quiénes han prestado dinero al Estado peruano, ¿no? A los distintos gobiernos que hemos tenido aquí, ¿ya? Entonces, en primer lugar, sigue estando los que compran bonos soberanos, extranjeros que compran los bonos soberanos, compran los bonos y dan dinero al Estado, pero pues son extranjeros. Esos son primeros acreedores, 71.6%, el mayor porcentaje de acreedores, entonces, que compran bonos, ¿no? Soberanos, 71.6%. Luego ya vienen organismos multilaterales, acreedores del Estado peruano que han prestado dinero, quienes son el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y multilaterales. ¿Por qué? Porque somos parte de esos organismos, no somos miembros de esos organismos, pero precisamente, ¿no? Estos organismos, cuando un país socio miembro solicita algún apoyo, algún financiamiento, algún crédito, tiene que atenderlo, ¿no? Y se convierten en acreedores. Estos organismos multilaterales como el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Ya. Después, el Club de París es otro acreedor importante, pero en este caso son bancos privados extranjeros. Bancos privados extranjeros, que ha prestado un poco más de $6.000 millones a Perú, al Estado peruano, ¿no? Y con ellos se firmó un acuerdo de renegociación de deuda. Ya hemos reducido más de $1.000 millones con el Club de París, ¿no? Con estos bancos privados extranjeros. ¿Ya? Le seguimos debiendo un poco más de 5.000 millones, ¿no? Y ese es el porcentaje, ¿no? De préstamos que hay que devolver, 5.5%, ¿no? ¿Ya? Y otros 5.9%. Se refiere a gobiernos de países amigos, ¿no? Con algunos otros regiones o países que hemos firmado acuerdos bilaterales, ¿no? Y que nos prestan dinero, también nos han prestado dinero y le debemos, ¿no? Por eso dice otros, ¿no? Otros acreedores, ¿ya? Extranjeros. Pueden ser países o gobiernos extranjeros. Muy bien. Eso es lo que corresponde a este último punto, ¿no? Ya, acá hay una información de deuda después de la pandemia. ¿Por qué? Porque se presenta para los países latinoamericanos como porcentaje del PIB, la deuda pública como porcentaje del PIB, ¿no? Total de deuda sobre PIB por 100, ¿no? En el 2020, pero comparando con el 2019, la variación con el 2019.
Entonces, naturalmente, por la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Efecto de la pandemia, todos los gobiernos, sin excepción, la mayoría, no solamente de América Latina, sino del mundo, ha tenido que sus gobiernos, sus estados, endeudar para comprar pues, la dotación suficiente de vacunas, atender, ¿no?, la vacunación y frenar justamente esa amenaza, ¿no?, de la COVID, ¿cierto? Y porque han muerto pues más de 5 millones o 6 millones de personas en el mundo, ¿no? Y en el Perú, más de 230.000 peruanos. ¿Ya? Entonces, el gobierno se han endeudado. Los que más se han endeudado en América Latina y Brasil, ¿no? Ha habido un incremento ¿no?, respecto a su PBI, como decía ahí, de 10.1, ¿no?, la variación porcentual. Le sigue Ecuador y le sigue México, ¿no? En mayor endeudamiento, ¿ya? Y ya luego están otros países, ¿no?, con menor incremento de variación de deuda con respecto al PBI. El menor corresponde a Colombia, me parece, ¿no? Colombia ha tenido buena estrategia, tal vez, ¿no?, de que no haya tanta contagio, ¿no? Se han de la variación, ¿no?, del 2020 a 2019, ¿no? En Colombia la deuda ha sido, no, el incremento ha sido el más bajo, 2.2. Después está Perú, está en 5.5, ¿no? Chile 5.1 y República Dominicana 4.1. Eso es, pero todos se han visto afectados, ¿no?, más elevados. ¿Cómo están? ¿Cómo gobierno? ¿No? Entonces, esta fuente estadística, estatista, dice, ¿no?, ha publicado. El Club de París, ya lo he mencionado, ¿no? Es un organismo, es un acreedor de bancos privados extranjeros, ¿no?, de bancos privados extranjeros, con los cuales Perú ha firmado un acuerdo de renegociación a través de la emisión de bonos Brady se escribe y se produce, ¿no? Entonces hubo ese acercamiento con este acreedor de bancos privados extranjeros, ¿no? Ya. Y este Club de París, ¿cierto?, tiene, digamos, entonces sus sedes, sus oficinas de atención en 22 países. En 22 países. Y ha alcanzado 470 acuerdos con 99 países deudores, ¿no? Deudores. El acreedor es el Club de París y 99 países que han solicitado préstamos a este grupo de bancos privados extranjeros, ¿ya? Entre ellos ¿no? Entonces ese es el Club de París. Ya, ahí está. Y las dos formas de enfrentar, ¿no es cierto?, un acuerdo o contrato de endeudamiento es la renegociación y la refinanciación. La renegociación y la refinanciación. En relación a la renegociación, como concepto es que el deudor presenta su solicitud al acreedor, al que nos ha prestado dinero, en el caso de Perú, ¿no? Por ejemplo, París, para modificar las condiciones de pago o los periodos de devolución, de amortizar y de pagar intereses al acreedor, hacerla, digamos, en más largo plazo, ¿correcto? Ya, a más largo plazo. Y también solicita que la tasa de interés pues, no sea menor, para que el costo no afecte mucho los pagos que tengan que hacer, ¿no?
al acreedor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el acreedor dice, pero ya firmamos, ¿no? Y hay un acuerdo, el que se firmó precisamente cuando se aprobó el préstamo, ¿no? El primer acuerdo, a llamarlo así. Y ahora usted, ¿no? Refiriéndose a deuda, me viene a pedir cambiar la regla de juego. Naturalmente, ¿a qué no va a afectar al acreedor? Porque ya no va a tener los ingresos y las ganancias, ¿no? Que se ha proyectado al hacer ese préstamo, ¿no? En un mayor porcentaje de estos pedidos de negociación por países deudores fracasan, o mejor dicho, el acreedor no acepta, ¿no? Estos cambios en las condiciones de amortizar y de pagar los intereses. Ya no acepta reducirla y ya no acepta que se alargue más, ¿no? El tiempo para la devolución de esos préstamos. El PRO no atiende mayormente. En el caso de Perú funcionó con el Club de París, ¿no? Se llegó a un entendimiento a través de una emisión, ¿no? De bonos Brady, ¿no? Una emisión de bonos Brady. Esta emisión de bonos Brady, que representaba, lógicamente, las nuevas condiciones más favorables a la economía peruana para reducir y pagar la deuda con el Club de París. Fue aceptado por él. Fue aceptado por el Club de París como acreedor y funcionó muy favorablemente a la economía peruana, lo cual significó una reducción ya hasta la fecha de unos $1.000 millones. Lo que debíamos antes al Club de París más de 6.000 y tantos, ahora es 5.000 y tantos, ¿no? $millones. Entonces funcionó bien para nuestra economía, ¿no? En el sentido de que, bueno, se facilitó con esas nuevas condiciones, ¿no? Reducir esa deuda con ellos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, repito, no, el acreedor no acepta, ¿no? Ya cambiar lo que ya está firmado, ¿no? En el acuerdo de préstamo inicial, ¿no? Inicial. Eso es lo que se explica. Eso es lo que se explica, claro. No. Y el otro punto, o la otra clase de enfrentar la obligación o el pago de endeudamiento con acreedores, principalmente extranjeros, es la refinanciación. Esta operación de enfrentar esos pagos es a través de la firma, como dice acá, de un nuevo contrato de crédito. O sea, el país deudor, ¿no? El país deudor plantea el problema al país acreedor, ¿no? De que le solicita un nuevo préstamo, ¿no? Un nuevo préstamo para pagar la deuda anterior. Pero este nuevo préstamo debe ser en unas condiciones más favorables al país deudor. Esa es la condición más favorable. Y si eso acepta el acreedor, con la esperanza, pues, el acreedor de que prestando ese, ¿no? Dándole ese nuevo préstamo, ese país va a cumplir con pagar lo que anteriormente no tiene, amortizar, devolver y pagar intereses, ¿no? De la deuda anterior, ¿no? Con ese énfasis es el que los acreedores aceptan. Pero ese nuevo préstamo ya tiene condiciones más favorables para el país deudor. Entonces, eso es refinanciar. Entonces, resumimos, ¿no?
Renegociar es cambiar la regla de juego del contrato de préstamo inicial, que generalmente no acepta el acreedor, y refinanciación es solicitar, pedir un nuevo préstamo, no firmar, como dice acá en el resumen, un nuevo contrato de crédito de préstamo, pero con condiciones más favorables al país deudor. Al país deudor. Si así lo acepta, no funciona. Porque con ese dinero que se como nuevo préstamo paga lo que anteriormente debía el acreedor. Entonces, así sí funciona. ¿Ya? Y además, como dice acá, el país deudor debe tener un buen historial de crédito. Es decir, no debe tener pues, morosidades y, como se dice, no cumplimiento de otras deudas, ¿no? Con otros países, etcétera. ¿Ya? Eso es la refinanciación. El Perú, por la construcción de esta carretera transoceánica que viene de Manaus, Brasil, ¿no? En la época de Toledo, creo que se firmó ese acuerdo, ¿no? Con quién era la empresa que iba a construir, ¿no? esa carretera, no tanto el tramo de Brasil como el tramo de Perú, Odebrecht, ¿no? Y ya sabemos que hubo allí un pago, bueno, de sobornos y trámites, como se dice, debajo de la mesa, ¿no? El presidente todavía estuvo involucrado porque solicitó una coima, ¿no? Allí fuerte, 35 millones de dólares, que no es poco, ¿no? Pero de esa forma se construyó. Pero ahí el Banco Mundial dio un préstamo para Perú, para construir la parte de Perú, con un préstamo de 100 millones de dólares, Banco Mundial, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Pero lamentablemente aquí malos políticos, ¿no? Como dices, se aprovechan, ¿no? Se aprovechan y bueno, y eso afecta a todos los peruanos. Cuando se endeuda y eso hay que pagar pues intereses, ¿no? Hay que devolver esos préstamos. Entonces eso, bueno, un comentario, ¿no? Que tiene relación justamente con estos temas, ¿no? De endeudamiento, ¿no? De grandes megaproyectos, ¿no? Y que lamentablemente terminan a veces en juicios, en reclamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Que la encarecen más la deuda a través de arbitrajes, ¿verdad? Y al final terminamos más endeudados que antes, ¿no? Muy bien. Ya. Veo un comentario, ¿no? Adicional, ¿no? El que estoy haciendo. Ya, ahí terminamos respecto de lo que es el sector público, ¿no? Que empezamos la clase anterior. Ahora, el nuevo punto, un nuevo tópico dentro del plan de cursos de economía, a este nivel de que tienen ustedes en su preparación, en su formación, ¿no? Para asegurar su ingreso a la universidad, ¿no? En general, a San Marcos, digamos ya los que en la examen directo, ¿no? O en el examen general ya deben asegurar, ¿no? Ya su ingreso. Muy bien. Comercio internacional, ¿no? Concepto. Comercio es transacción, ¿no? Entonces, intercambio de transacción de bienes, servicios y financieros, divisas, ¿no? De moneda extranjera y lingotes de oro, ahí hay que poner, ¿no? Porque esos son los intercambios que se dan en el comercio internacional, ¿ya? Que se realizan entre residente y un país, ya hemos explicado el concepto, ¿no? De residente, y los no residentes o extranjeros de otros países, por supuesto, ¿no? Comprende estas transacciones, estos intercambios, ¿no? A nivel internacional, comercio mundial, de empresas o personas jurídicas, tanto peruanas como extranjeras, de familias, hogares peruanos, hogares extranjeros,
gobiernos igualmente, ¿no? Perú frente a todos los países de la región de América Latina y del mundo, ¿no? De alguna manera, todos estamos conectados, mucho más ahora en una época y en una era de globalización económica, financiera y tecnológica, ¿no? La revolución tecnológica de la era digital, de que la información ahora transmite pues a través de banda de 4G, 5G, ¿no? Con más rapidez, etcétera, y uno se entera de lo que ocurre en cualquier país en instante y en momento real, ¿no? Actualmente. Y uno puede invertir en bolsa de Tokio, en bolsa de Nueva York, o la de Lima, o la de Sao Paulo, ¿no? Entrando a través pues, de los sistemas, ¿no? de Internet que tenemos, y que todas las instituciones están, como se dice, vinculadas, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ese es el concepto. ¿Qué es lo que lleva al comercio internacional? ¿Qué es lo que hace que Perú tenga que comercializar con 100, 150 países del mundo, ¿no? Pero lo más importante son Estados Unidos, China, Canadá, porque les vendimos materias primas. A eso fue la Unión Europea también, ¿no? Precisamente las causas son acá las más importantes, ¿no? Se mencionan tres. Diferencias en las condiciones de producción. Se refiere a los sistemas productivos, ¿cierto? Que corresponden en los países desarrollados a una alta tecnología, vamos a llamarlo así, ¿no? Una alta tecnología que incorporan, digamos, tecnología de punta y que ellos lo tienen controlado. Nos referimos a los países desarrollados, donde las principales empresas que tienen, digamos, el control de estas tecnologías, entonces les permiten a esos países producir bienes que venden al mundo, ¿no? Y a través de estas empresas. Y al controlar la tecnología, entonces están de alguna manera mostrándose, como se dice, en una mejor posición para desarrollo de sus economías. Por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, particularmente el Perú, no tenemos pues una estructura tecnológica que nos permita producir y más aún competir, ¿no? Con países semi-industrializados o industrializados, desarrollados de esa manera. ¿Por qué? Porque exportamos materia prima. Y así es lo que representa nuestra estructura económica productiva. Luego lo vamos a explicar mejor con la teoría de David Ricardo, ¿no? Las ventajas comparativas o especialización productiva. ¿Ya? Esa diferencia lleva naturalmente al intercambio, ¿no? Los países no se autoabastecen, es cierto. Bolivia tiene mucho gas, pero no tiene petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo, pero no tiene otros factores, otros recursos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Venezuela exporta, vende su petróleo a otros países y Bolivia vende su gas a otros países. En el caso de Japón, que es un país industrializado, ¿no? Con una estructura de producción industrial muy desarrollado,
no tiene petróleo, ¿no? Lo compra, lo importa de los países árabes, ¿no? Del Medio Oriente. Y ya resuelve ese problema de su déficit, ¿no? De petróleo, porque todo este sistema productivo, ¿no? Del que tiene Japón o los países desarrollados, mayormente funcionan en base a esa energía, ¿no? Que da el petróleo. De ahí se deriva, ¿no? Por eso se dice que los países no se abastecen y que necesariamente tienen que ir a comprar, a importar, ¿no? Y Japón exportará aquellos productos que su estructura productiva de alta industrialización le permite, ¿no? Hacer. Entonces, esa diferencia se lleva al comercio entre los distintos países, ¿no? Y también hay diferencia de costos, por supuesto. Los costos que tienen que ver con esas estructuras, ¿no? Productivas distintas, ¿no? Que se están dando o llevando, digamos, realizando en los países, ¿no? Por esa razón también se puede hablar de estas diferencias, ¿no? Nos permiten ubicar a los países, o como se autodenominan, grupo 8, países de grupo 8, ¿qué? Países G8, G20, G70, ¿no? Y así aparece. La G8 quiere decir los países más industrializados, más desarrollados del planeta. ¿Cuáles son esos países G8? O que integran, ¿no es cierto? G8, ¿vale? Estados Unidos, Canadá, de América, ¿no? De esta parte de América, y Alemania, Francia, España, ¿no? Ahí cuántos son, como 5 faltan, faltan 3, ¿no? O sea, Japón también, Portugal también, no, Portugal, bueno, eh, ya se completaré ya más luego esos países, ¿no? Para decir que entre estos países se protege una élite de los países, ¿no? Que tienen ciertos controles financieros, económicos, tecnológicos. Y por esa razón en las causas se explican, ¿no? Diferencias, los países no se abastecen y se protegen de alguna manera también, formando bloques como G8, G20. En G20 está Brasil, uno de los países de América del Sur más, se puede decir, más adelantado, pero aún no tan capitalista, no tan industrializado. ¿Correcto? ¿Ya? Y así G20 y tantos, ¿no? ¿Ya? Eso. Entonces, eso está en las causas para desarrollar el comercio. Gracias, Juan. Ya. Aquí hay un resumen, perdón, una presentación de 2 teorías que resumen este fenómeno del comercio mundial. Han observado, han estudiado, han investigado, ¿no? Datos y todo eso. Y entonces David Ricardo nos propone su teoría de la ventaja comparativa, ¿no? O el nombre que también hay que recordarse bien, David Ricardo es ventaja comparativa o especialización productiva, ¿ya? Así también se conoce o se reconoce su teoría, especialización productiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos habla David Ricardo de que un país, una economía de un país se puede especializar, ¿correcto? Producir, dice acá, y exportar. En otras palabras decimos especializar en producir aquellos bienes en el cual desarrolla y presentan ciertas ventajas. En el caso de países latinoamericanos,
la ventaja de tener acceso a muchas fuentes de materia prima. En el caso peruano, podemos mencionar amplio litoral, acceso a mucha especie marina, ¿no? Una ventaja de Perú para desarrollar ahí la actividad no pesquera, en fin, ¿no? ¿Ya? En la década del 70 fuimos una potencia en la exportación de harina de pescado, por ejemplo, ¿no? Producto ¿no? de que aprovechamos pues, estos recursos que nos da el mar. Chile ni Paraguay tienen mar, tienen litoral, no tienen esa fuente, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos desde la época de los españoles que nos conquistaron y colonizaron por más de 2 siglos, que se llevaron harto oro, harto petróleo. Ya, también tenemos acceso a esos minerales. Un poco de gas, menos gas que lo que tiene Bolivia, pero tenemos, ¿no? Ahí en Cusco, ¿correcto? Pero se le ha dado las facilidades, bueno, demasiadas, porque tal vez haya habido pagos sobornos en el gobierno de Kuczynski, me parece, de Kuczynski, de Toledo, ¿no? Para cobrar esos millonarios sobornos, ¿no? Han vendido nuestros recursos a precios regalados y ahora pagamos un gas muy caro. En Bolivia no se hizo eso. En Bolivia, ¿no? Pagan el gas más barato, 8 o 10 soles, no gas doméstico. Y la gasolina, ¿no? Todo lo deriva del petróleo, hoy que subió no al precio internacional el petróleo, en el mundo afectó eso. Bolivia tiene una compensación, ¿no es cierto? Una subvención al combustible, ¿no? a la importación de petróleo. Y no subió el precio de la gasolina y todo lo del petróleo en Bolivia. Prácticamente se afectó mínimamente la inflación, ¿no? Favoreciendo a toda la población boliviana, por supuesto, ¿no? Pero aquí en el Perú no ha ocurrido eso, a pesar de que hay un fondo de estabilización de petróleo, pero fue insuficiente, ¿no? Y acá el precio de la gasolina pues subió astronómicamente, ¿no? Pero también en la mayoría de los países de la región latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Me estoy saliendo del tema. Ya. Entonces, David Ricardo nos dice lo siguiente, ¿no? El país debe especializarse en aquellos, producir y exportar, o sea, vender a otros países al mundo, aquellos bienes, productos en el cual tiene acceso a fuente de materia prima, por ejemplo, ¿no? A minerales, a gas, bueno, en fin, ¿no? Y venderlo más barato, ¿no? A costos menores, a otros países. Ya más no barato también hay. Si el inversionista extranjero que viene a meter minería aquí al Perú o en otro sector, obtiene muy buenas ganas. Encima no pagan impuestos, no, o sea, aprovechan ciertas situaciones de legislación, como explicamos la ELUSHU, para no pagar, y ahí están empresas grandes, multinacionales, como Telefónica, ¿no? Y otras mineras. 30.000 millones de dólares deben al Estado peruano. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Y por esa razón, de acuerdo a esta teoría de David Ricardo, entonces los países de América Latina, particularmente el Perú, nos hemos especializado en ¿qué? En exportar materia prima. Ahora, en estos últimos años, estamos exportando, bueno, productos de agroexportación, frutas, arándanos y otros. Entonces, ese es el primer punto.
pero ahí no solo se queda David Ricardo, y también no dice, no solamente exportar, vender, sino también comprar, importar productos o bienes en los que somos ineficaces, o mejor dicho, sale muy caro producirlo en el Perú. El caso, por ejemplo, del trigo. A pesar de ser un país milenariamente agrícola, nos referimos a Perú, a nuestro país, no hay un clima apropiado, una región apropiada para producir trigo. No hay. Se produce poco de trigo, un 10%, 90% lo compramos, lo importamos. ¿Por qué? Porque producir el trigo aquí se le vería el costo, ¿no? Sería más caro. Y estamos comprando, importando 90% de trigo ¿de dónde? De Argentina, que lo produce más barato, de Canadá y de Estados Unidos. Y entonces, pues, bueno, de esa manera se favorece la economía, ¿no? Como es exportar e importar, ¿no? Entonces está diciendo, se vende y se exporta al mundo en los cuales tenemos ventaja y en los cuales no tenemos ventaja y hay que comprarlo, hay que importar, ¿no? Hay que importar, ¿no? Eso es su teoría. Bueno, tienen un link donde se explica ya adicionalmente, ¿no? Esta teoría de David Ricardo. Ahí lo tienen. Ahora, Porter es economista norteamericano que habla de su teoría del comercio mundial internacional como ventaja competitiva. David Ricardo dice ventaja comparativa, especialización productiva, y Porter dice ventaja competitiva, no de competencia, ¿verdad? Entonces, la ventaja competitiva para Porter se basa en dos pilares, dos innovaciones, cambios, modernidad, ¿no? ¿En qué? En tecnología, para mejorar la calidad de productos, la calidad en base a esa innovación tecnológica productiva, moderna, ¿no? Y reducción de costos. ¿Ya? Y reducción de costos, lo cual nos lleva en general a una mejor posición de competencia en el mercado mundial. Si uno está ofreciendo un buen producto, mejorar su calidad y a un precio menor que otros países, ya ese producto prevalece en el mercado mundial, no es aceptado en el mercado mundial. Ese es un punto, competitividad, ¿no? Y el otro punto que acá falta incorporar, ¿no? No se ha puesto claramente, es la innovación de ventas o la innovación del marketing. Y no es otra cosa eso que no solamente se conocido el producto en el mercado mundial, sino que captar mercado, asegurar mercados para esos productos. Esa es la innovación del marketing. Marketing es el arte de saber vender, de colocar el producto, ¿no? De que lo acepten los consumidores del mercado mundial. ¿Ya? Porque estamos hablando de comercio mundial, ¿no? Esas dos innovaciones del marketing y de la tecnológica y productiva es la que sostiene la teoría de Porter llamado de la ventaja competitiva. Innovación, recuerden. Ya, entonces acá hablamos de que Perú es el primer exportador de arándano, ¿no? Tortillas que tiene la aceptación, ¿no? Así como los limones peruanos, la palta Hass, ¿no? O el ceviche peruano. Pero el ceviche en restaurantes de Nueva York o de Japón son peruanos que han ido allá, que
peruano pues tiene que no presentar, ¿no? Pero, un minuto. Entonces eso, ¿no? Ya eso de ceviche es la calidad, ¿no? Del producto de los limones peruanos, en fin, ¿no? Que le da ese gusto, ¿no? A este plato de bandera gastronómica de Perú, ¿no? Que se conoce en el mundo. En el mundo. Ya. Entonces acá hay una, está pensando que ventaja comparativa competitiva, ¿no? O sea, hay que avanzar, ¿no? De acuerdo a la modernidad, a los cambios, a la situación que vivimos actualmente. Pero estamos muy rezagados. La economía peruana en lo que respecta pues a competitividad. Pasar de ser tener una economía que se basa pues solamente en exportar materia prima a una economía semi-industrializada por lo menos y ya más adelante a una economía industrial, ¿no? De primer nivel. Entonces, pero todavía. Y eso, ¿qué se requiere? ¿Qué falta? Pues invertir en tecnología, en investigación, en, en calidad educativa, a todos los niveles, todos los niveles. Mientras eso no hay la inteligencia y el capital humano, ¿no? Del que hablamos antes, muy preparado. Eso es lo que hizo China, ha hecho Rusia también, el propio Estados Unidos y los coreanos. Corea del Norte, no, Corea del Sur, ¿no? ¿Ya? Eso, han preparado bien a sus jóvenes, a sus niños, no primero a sus jóvenes. Que se eduquen, que tengan buena formación, porque ellos son los que van a proponer los cambios, ¿no? Creo, ¿no? Los cambios tecnológicos, los desarrollos a sus respectivos países. Pero aquí en el Perú más entre el gobernante, el político, hace otra cosa, ¿no? ¿No? Y se olvida ya de lo otro, ¿no? Entonces, esto puede responder a esta interrogante de ventaja comparativa, competitiva, no pensar, ese pensar, ¿no? En hacer progresar al país, desde ser un inversionista, un empresario honesto, que gane lo justo y no que haga trampas, que deje pagar sus impuestos, etc. ¿No es cierto? Apple, Samsung, Huawei y otras empresas son las empresas que a nivel global dominan el mercado de, de los intercambios de estos aparatitos, ¿no? Que hay, que hoy son muy demandados, ¿no? Los celulares, laptops, y cada vez que haya un cambio generacional en la tecnología que lo hace más rápido, más pequeño, en fin, más, ¿no? De más almacenamiento, uno tiene que gastar más, ¿no? Para estar a la modernidad. Hay una competencia entre potencias empresariales, ¿no? Pero estos están, digamos, sus matrices están en los países desarrollados. La tecnología ahí lo tienen, como se dice, bajo 7 llaves. Entonces, un poco revisamos elementos del comercio mundial, ¿no? 6 elementos, vamos a tomar un par de minutos más, si no hay alguna recuperación después, ¿no? Porque ayer que con un grupo había recuperación, ya me quedé, ya no tenía, ¿no? Porque los temas aquí, ¿no? Son amplios y hay que
como se dice, explicarlo bien, ¿no? Porque si uno no explica, no aclara, no pone ejemplo, entonces no se capta el concepto, ¿no? El concepto, la implicancia, ¿no? de lo que estamos exponiendo, ¿no? Y los elementos del comercio internacional, se mencionan 5, y que se utilizan en el comercio en las transacciones diarias que se dan entre los distintos, digamos, entre los distintos agentes económicos que participan en el comercio mundial, ¿no? Desde persona natural jurídica hasta empresas y gobiernos, ¿no? Divisas es la moneda de los países desarrollados. ¿Por qué razón? Porque estas monedas son más conocidas y además tienen el respaldo, ¿no? De economías mucho más, como se dice, financieramente y económicamente más fuertes, digamos, ¿no? Para utilizar un término, ¿no? Que tiene mayor peso, ¿no? En el mercado mundial. Entonces hablamos pues del dólar, que es la moneda de Estados Unidos, del dólar canadiense también, del yen japonés, del ruso, de la moneda china, ¿no? China en algunos años ya alcanza el nivel de Estados Unidos. Un gobierno, no de Mao Zedong, que es socialista, ¿no? Que lo proclamó socialista en 1949, cuando declaró la revolución, ¿no? La revolución china, con campesinos, obreros, ¿no? Ahora se acerca, está detrás, muy cerca ya de alcanzar el nivel de Estados Unidos. ¿Qué pasó en China? Entonces eso, bueno, hay que revisar, ¿no? Su historia. Bien. Reservas internacionales es la cantidad de divisas, se incluye lingotes de oro también, ¿no? Para el respaldo, ¿no? a la política monetaria financiera de un país, que las administra el BCR, ¿no? En el caso peruano, y supongo pues en el resto de países también sus bancos centrales. ¿Cuánto captan de divisas de moneda extranjera, ¿no? Por la razón de las exportaciones, ¿no? ¿Sí? Esos son los reservas. Los derechos especiales de giro son dólares que la emite el Fondo Monetario, para prestárselo al país que tiene déficit en su balanza de pagos. Y el tipo de cambio es el valor de la divisa a la moneda doméstica nacional de un país. En el caso peruano, nuestra moneda es el sol, y el tipo de cambio, ¿no? Que se define de la cantidad de soles que debo dar por un dólar. Es el tipo de cambio, por un euro. Por un euro es más o menos 4 soles aproximadamente, y por un dólar es 3 soles, .80 y tantos, ¿no? Está bajando. Está a 90 ahora, en estos últimos días está bajando. El dólar, ¿no? Todo este tipo de cambios es la divisa expresada en moneda nacional. Como no está mal el sol, ¿cuántos soles doy por un dólar? No, pero eso lo determina el mercado de cambio, ¿no? Y el arancel es el impuesto a todo producto que compramos del extranjero y que lo tratamos de ingresar al país, al Perú. Entonces uno en aduanas, la oficina donde controlan todo producto que traemos de fuera, de otro país, entonces de acuerdo a la factura, al valor del bien que uno trae, ya le hacen ¿no es cierto?, la cotización del impuesto del arancel. Todos esos son los elementos. Acá tienen un poco más de del derecho especial de giro, ¿no? Que la emite el Fondo Monetario. El resto de
divisas, perdón, de dólares, le emite el Banco Central de Reserva Americano. Ya, así recuérdense, Banco Central de Reserva Americano. En el caso nuestro es el Banco Central de Reserva Perú. Ya. Y ellos tienen que emitir una cantidad astronómica, ¿no?, de dólares. No solamente para la demanda en Estados Unidos, para atender la demanda mundial de todos los países. ¿Correcto? Entonces, eso, bueno, es problema puede Banco Central de Reserva de Estados Unidos, ¿no? En la Organización Mundial del Comercio es un organismo que monitorea que se apliquen, ¿no es cierto?, bien lo que promueve el intercambio de libre comercio, ¿no? Que esta, como se resume acá, se realiza de manera más fluida, sin muchos, se puede decir, trabas, sin muchas intervenciones de los gobiernos, digamos, ¿no? Entonces, de forma previsible y libre posible, ¿no? O sea, libre transacción en el comercio mundial. ¿Cierto? Entonces, todos los países deben tener, como se dice, esa predisposición al libre cambio, ¿no?, al libre comercio entre los países. ¿Ya? Esa es la principal, digamos, misión que tiene OMC, la Organización Mundial del Comercio, de los cuales somos socios, somos miembros, ¿no? Y la balanza de pagos, para finalizar, porque ya nos estamos pasando unos minutos, es un registro estadístico de todas las transacciones de bienes, de servicios financieros, ¿no es cierto?, divisas, préstamos, etcétera, que tiene Perú, ¿no?, balance de pago Perú, con el resto del mundo o con países extranjeros, ¿no? Bueno, acá dice que realizan residentes de un país como Perú, de una economía como Perú, y el resto del mundo, los demás países. ¿No? ¿Y en qué se da el comercio? Esas transacciones se registran en el comercio de bienes y servicios, del flujo de inversión de préstamos, del pago de intereses, de las inversiones que se hacen. De eso, ¿no? Ahí ven el cuadro. Y entonces vamos acá, ¿no? Acá voy a resumir en qué consiste la balanza de pago. Cómo está estructurado digamos, cómo se describe la balanza de pago. La balanza de pago cuenta con 4 subbalanzas. Balanza en cuenta corriente, hay que sumarle la balanza en cuenta financiera, sumarle la seccional y sumarle una balanza que se llama error y sumisión. La suma de estas 4 subbalanzas es igual en un año, ¿cierto?, que se presentan estas estadísticas de balance de pago, es igual al resultado de la balanza de pago de ese año, que se llama flujo de reservas netas o reservas internacionales netas. Ya, el recuadro verde es el resultado de balance de pagos en un periodo anual, digamos. No puede ser trimestral, pero generalmente se presenta al año, anualmente. Entonces hay que sumar estas 4. Súbala. Igual la monja al RIN o al flujo de reservas netas. Hay que agregarle netas. ¿Ya? Siempre es exportación e importación. ¿Ya? Siempre. En el comercio mundial y en balance de pagos. Ahora la cuenta corriente, la balanza en cuenta corriente, ¿no? Esta balanza en cuenta corriente, además, es el resultado de la suma de estas 4 subbalanzas. Sumo la balanza comercial de exportación e importación de bienes únicamente, más la balanza de servicios de transporte, de asesorías, ¿no?, tecnológicas, etcétera, de financieros, etcétera, más la balanza de rentefactores, importación, exportación de capital, de mano de obra, de tierras, en fin, ¿no? Entonces ese rentefactor.
más las transferencias corrientes que son donaciones que recibimos o no o que damos al mundo. Sumamos estas cuatro subbalanzas y vamos a obtener la subbalanza en cuenta corriente. Acá igual, ¿no? Igual. Entonces se suman estas cuatro y tenemos la balanza en cuenta corriente. Subbalanza propiamente. La balanza es de pago, ¿no? Este es una subbalanza. ¿Ya? Y los demás ya no tienen subbalanzas, ¿no? En la cuenta financiera es todo el movimiento de préstamos, como se ha señalado, de inversiones, no todo movimiento de dinero. Por eso el nombre, cuenta financiera, ¿no? De lo que se exporta, de lo que se ingresa por exportación o de lo que se asume como obligación, ¿no? En este movimiento financiero. ¿Ya? Y financiamiento excepcional, uno puede solicitar al Fondo Monetario préstamo, ¿no? De esos derechos especiales o que uno tiene déficit, pues, de esa balanza, ¿no? Y entonces para eso se utiliza su balanza, para poner ahí, ¿no? Que préstamo ha hecho al Fondo Monetario y cómo está pagando, devolviendo ese préstamo, ¿no? Y errores y omisiones tienen que ver con dólares, con divisas y otras monedas extranjeras que son provenientes de actividades ilícitas, ilegales. ¿Y cuáles son esas actividades ilegales? Narcotráfico, pago de soborno, ¿no? Lavado de activos, etc. Entonces, como esos dólares, esas divisas no están plenamente identificados, porque se usan pues datos falsos, ¿no? Empresas, en fin, ¿no? Se crean expresamente para hacer esa operación ilícita, ingresar dinero ilícito, ¿no? Como la caja 2 de Odebrecht, ¿no? Que pagaba millonarios sobornos a los presidentes, a congresistas. Eso. Todo eso lo detecta el SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, porque es su función, su responsabilidad. Y el BCR, en las estadísticas, en la base de pagos, también pone ahí qué cantidad, ¿no? De movimiento representa esa suba. Y una vez se suma todo, igual el flujo neto de reservas o reservas internacionales netas. Resultado, es el resultado de la balanza de pagos en ese año. ¿Ya? Y entonces ahora, acá hay una explicación, ¿no? Bueno, cuadros, por supuesto, entonces van ustedes revisando. ¿Ya? Se va explicando cada uno. Yo lo he hecho un resumen general, ¿no? Y acá ustedes lo van profundizando un poco, ¿no? Cuenta financiera, los capitales de largo plazo que provienen del sector público, del sector privado, para inversiones, pues minería, retail, en fin, ¿no? Entonces, o construir pues el metro de Lima, ¿no? Para el caso del sector público. Se ha prestado dinero. Y los capitales de corto plazo, que son especulativos, que van a bolsa, que van a los bancos, ¿no? Para colocar a préstamos de depósitos a plazo, ¿no? Ese especulativo es el de corto plazo, ¿ya? Financiamiento excepcional, préstamo, ¿no? Préstamo. Y los errores y omisiones, contrabando, piratería, narcotráfico. Sobornos también, hay que poner por ahí, ¿no? A malos políticos. Eso no lo declaran en el banco. Pues se delatan. Entonces, eso es balance de errores y omisiones. Y el resultado ya es la suma, como explicamos, ¿no?
Ahora puede haber un déficit cuando los ingresos, las importaciones son mayores que las exportaciones. Los egresos de divisas superan a los ingresos de divisas. En ese caso hablamos de déficit. Y es positivo una balanza cuando los ingresos, los activos, son mayores que los egresos, los gastos o las importaciones. Superávit balance todo. Y cuando es cero, equilibrio, ¿no? Eso es en cada balanza, en cada balanza, ¿no? Hay esos tres conceptos: o es superavitaria, o es deficitaria, o es equilibrio, ¿no? Ya, aquí están las claves, muchachos. Ya, 1C, 2A, 3D, 4C, 5B, 6A, 7B, 8A, 9C, 10D, 10D. Esas son las claves. Concentrarse para el examen del domingo, ¿no? Ese tercero, y todavía falta uno final, el cuarto. De decir que ustedes dando un excelente examen, su ponderado puede subir significativamente y está ya asegurando, ¿no?, un ingreso directo o cerca del ingreso directo, ¿no? Pero todavía nada está dicho hasta el examen final, hasta el último. Entonces hay que seguir mentalizados en el ingreso. Gracias, la atención y buen fin de semana. Gracias a la señorita tutor por la espera. Por ella finalizado esto, inmediatamente debe subir a la plataforma esta grabación, ¿no?, de la clase. Gracias. Entonces ya salimos del aula. Que le vaya bien el domingo.